Mi ex esposa intentó atropellarnos a mí y a mi novia en un arrebato de celos. Hola a todos, quiero comenzar esta historia explicando un poco sobre mí y la relación que tuve con Caroline, para que se entienda mejor el contexto de lo que sucedió después. Crecí en un hogar muy difícil. Mis padres tenían una relación tóxica, marcada por la violencia doméstica y la falta de comunicación. Desde niño, fui testigo de gritos, peleas constantes y un ambiente de tensión que permeaba todos los rincones de la casa. A pesar de eso, aprendí a valorar la estabilidad y a anhelar una vida distinta, una en la que el respeto y la calma fueran la norma, no la excepción. Por eso, cuando conocí a Caroline, vi en ella una oportunidad para construir algo diferente. Ella era amable, paciente y parecía tener una forma de ser muy equilibrada, algo que para mí era esencial después de todo lo que había vivido. Empezamos a salir y poco a poco se fue consolidando nuestra relación. Después de 2 años de noviazgo, decidimos casarnos. Sentía que era la persona indicada para mí y quería creer que juntos podríamos superar cualquier obstáculo. Los primeros meses fueron muy felices, como suele pasar cuando se está en la etapa de enamoramiento. Compartíamos planes, sueños y momentos simples pero significativos, cocinar juntos, salir a pasear, charlar hasta tarde sobre la vida. Pero la realidad se fue imponiendo con el tiempo. Poco a poco, pequeñas tensiones empezaron a surgir. Nada grave, al principio. Cosas que parecían niñedades, quién debía lavar los platos, cómo dejar la mesa, o si la taza de café había quedado mal colocada. Eran pequeñas molestias que cualquiera puede tener, pero que comenzaron a repetirse más de lo que esperaba. Intenté ser paciente y dialogar. Creí que con comunicación podríamos mejorar cualquier diferencia, pero las discusiones empezaron a tornarse más frecuentes y en ocasiones se tornaban absurdas. No entendía por qué un problema tan simple podía acabar en una pelea acalorada. En un intento por mejorar la relación, sugerí acudir a terapia de pareja. Pensé que un profesional nos ayudaría a entender qué estaba pasando y nos enseñaría herramientas para comunicarnos mejor. Pero Caroline rechazó la idea de inmediato. Dijo que la sesión le hizo sentir mal, que el terapeuta la había hecho sentir como si ella fuera la culpable o loca. Después de esa experiencia, se negó a regresar. Y cada vez que mencionaba la terapia o la necesidad de buscar ayuda para superar los problemas, se ponía a la defensiva y se negaba a hablar. Eso me dejó en una situación difícil. Sentía que ella no quería enfrentar lo que estaba pasando, que prefería evitarlo, y yo me quedaba sin opciones. Así fue como, poco a poco, la distancia emocional empezó a crecer entre nosotros. Después de meses de sentir esa creciente distancia, pensé que lo peor que podría pasar sería quedarnos atrapados en esa rutina gris y tensa, sin posibilidad de revertirla. Pero la realidad me golpeó mucho más fuerte y de una manera completamente inesperada. Había estado fuera por un viaje de trabajo durante varios días. El trabajo a veces me consume, y esa vez no fue la excepción, con largas jornadas y reuniones consecutivas. Sin embargo, ese día particular, tuve la suerte de poder regresar antes de lo planeado y decidí que quería sorprender a Caroline, algo sencillo pero que mostrara que me importaba. Compré flores y chocolates, los detalles clásicos, pero hechos con la intención de alegrarle el día. Al llegar a casa, sentí una mezcla de emoción y ansiedad. Quería que todo fuera perfecto, que su expresión reflejara alegría y no sospecha. Al abrir la puerta, esperé no encontrar nada fuera de lo común. Pero apenas di unos pasos hacia la habitación, sentí que el aire se me cortaba. Allí estaba ella. En nuestra cama. Con otro hombre. La escena era clara, imposible de ignorar. Él también se quedó paralizado al verme entrar sin previo aviso. Sus ojos se abrieron de par en par, pero yo no podía pensar con claridad. El corazón me latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho, y la cabeza me pedía salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Lo más doloroso no fue solo la imagen en sí, sino la forma en que Caroline reaccionó. En vez de mostrar remordimiento o sorpresa, me miró con una mezcla de enojo y desprecio y, sin inmutarse, me reprochó. ¿Por qué volviste sin avisar? Arruinaste todo. Sus palabras fueron como una puñalada.
Me culpaba a mí, a pesar de haber sido ella quien rompió la confianza y la promesa de fidelidad que habíamos hecho al casarnos. Intenté procesar lo que acababa de escuchar, pero antes de poder decir algo, ella continuó, con una frialdad que me heló. Te pedí una relación abierta y dijiste que no. Eso fue lo que más me dolió. Nunca habíamos hablado de abrir la relación. Nunca. Al menos, no desde mi punto de vista, no de manera clara o sincera. Si ella había pensado en algo así, jamás lo había expresado ni discutido conmigo. Para mí, ese era un tema que no podía tomarse a la ligera, y menos sin comunicación. El hombre que estaba con ella se levantó lentamente, sin mirarme, y salió de la habitación. Yo me quedé allí, paralizado, sintiendo cómo se desmoronaba todo lo que había construido. La sorpresa se transformó en una mezcla de ira, tristeza y confusión. No podía creer que la persona con quien había compartido sueños y planes hubiera estado engañándome, y peor aún, que se atreviera a justificarlo. Durante unos minutos, no dije nada. Solo miré hacia la cama vacía, sintiendo que el mundo se caía a pedazos. Luego, un impulso me dominó. En un acto de rabia, agarré al hombre que todavía estaba en la casa, él había regresado, por el cuello y le di 2 bofetadas. Fue un momento impulsivo, dramático, como sacado de una telenovela, y hasta ahora me sorprende haber reaccionado así. Pero en ese instante, no podía controlar mi furia. Caroline, lejos de intervenir o calmar la situación, me gritó con desprecio. Nunca me satisfaces como él. Esa frase quedó grabada en mi memoria, y con cada repetición mental se convertía en una herida más profunda. No era solo la infidelidad, sino el desprecio directo a mí como persona, la negación de mi valor como esposo. Después de esa explosión inicial, me aparté y me tomé un tiempo para calmarme. Sabía que en ese momento de ira podía decir o hacer cosas de las que luego me arrepentiría. Respiré profundo y comencé a pensar en lo que debía hacer a continuación. Decidí empezar a recopilar pruebas. Sabía que, tarde o temprano, todo esto tendría consecuencias legales y que no podía dejar nada a la suerte. Caroline había dejado mensajes en los que admitía el affair, así que comencé a guardar capturas y a registrar cada detalle que pudiera ayudar a demostrar lo ocurrido. La noche fue larga y llena de pensamientos confusos. Me sentía traicionado, humillado y solo, aunque vivía con ella. La persona en quien más confiaba se había convertido en alguien que me lastimaba profundamente. A la mañana siguiente, ella actuaba como si nada hubiera pasado, como si yo fuera el problema por haber regresado antes. Intenté hablar, pero ella cerraba la puerta a cualquier conversación seria. Así comenzó un periodo de tensión y silencio. Nos vimos obligados a vivir bajo el mismo techo, pero ya no compartíamos nada. Cada palabra era una batalla, cada mirada una acusación. No fue fácil. Los días se volvieron pesados y la carga emocional me agobiaba. Pero sabía que necesitaba mantener la calma para no perder el control y para protegerme. Poco a poco, el deseo de reconstruir algo se desvaneció y la realidad se impuso con fuerza, nuestro matrimonio estaba roto y las heridas eran profundas. Después de la explosión de emociones y la confrontación directa, me encontré en un estado de confusión que no me permitía pensar con claridad. La ira todavía hervía en mis venas, pero sabía que no podía dejar que ese impulso me llevara a hacer algo que empeorara la situación. El silencio que siguió fue insoportable. Compartíamos el mismo espacio, pero era como si estuviéramos en mundos diferentes. Caroline actuaba con una indiferencia casi provocativa, mientras yo me sentía cada vez más perdido y herido. Decidí que, antes de tomar cualquier paso importante, debía armarme con pruebas concretas. No quería que esta historia quedara en simples palabras, porque sabía que eventualmente llegaría el momento en que necesitaría defenderme y proteger lo que era justo para mí. Empecé a recopilar mensajes, fotos y cualquier evidencia que mostrara la infidelidad. Caroline, a pesar de su actitud fría, no fue cuidadosa con sus comunicaciones, y eso me dio la oportunidad de construir un archivo sólido. No fue una tarea fácil. Cada vez que revisaba esas conversaciones, el dolor se intensificaba. Pero también sentí que era necesario para poder salir adelante.
Intenté hablar con ella para entender qué había pasado, para buscar algún tipo de explicación o reconciliación, aunque por dentro sabía que eso era improbable. Pero cada intento era rechazado con desprecio o con respuestas evasivas. En una de esas conversaciones, Caroline me lanzó una frase que nunca imaginé escuchar. Nunca me ha satisfecho como él. Esa declaración me rompió. No solo me estaba traicionando, sino que además me humillaba con palabras crueles. Decidí entonces que debía alejarme emocionalmente para poder protegerme. No podía permitirme caer en la desesperación ni en la autocompasión. Necesitaba claridad para afrontar lo que vendría. A medida que pasaban los días, las peleas aumentaban y la convivencia se hacía más insoportable. Los pequeños detalles, que antes parecían nimiedades, ahora se convertían en motivos para discusiones intensas. Finalmente, llegué a la conclusión de que lo mejor sería iniciar el proceso de divorcio. Sabía que no sería fácil, y que enfrentaríamos un camino lleno de obstáculos, pero estaba decidido a no quedarme en un matrimonio donde la confianza ya no existía. Con la ayuda de un abogado, comencé a preparar todo lo necesario para proteger mis derechos y asegurar que el proceso fuera lo más justo posible. Aunque todavía había dolor y dudas, sentía que estaba tomando el control de mi vida nuevamente. Actualización. El proceso legal del divorcio fue un verdadero campo de batalla. Antes de iniciar, contraté a un abogado llamado Lucas, un profesional experimentado que me asesoró desde el primer momento sobre cómo proteger mis intereses, especialmente para evitar tener que pagar manutención injustificada. Sabía que la situación era delicada y que no podía permitirme cometer errores legales, porque el dolor de la traición ya era suficientemente grande. Desde el comienzo, Caroline hizo todo lo posible para alargar y complicar el proceso. Empezó a faltar a las citas con el juez o con el abogado, alegando problemas personales o trabajo de último minuto. Cuando asistía, traía documentos incompletos o desaparecían pruebas importantes que debían ser presentadas para avanzar. Incluso llegó al extremo de exigir que se inventariara hasta el más mínimo objeto de la casa, como si cada cuchara o tenedor tuviera un valor que podía cambiar el resultado del divorcio. Esto ralentizaba el proceso y aumentaba el desgaste emocional. Mientras tanto, su vida parecía seguir como si nada. Su indiferencia ante el proceso legal y la traición me dolía aún más. Supe por terceras personas, y por algunas pistas que encontré, que continuaba viendo a su amante sin preocuparse por lo que pasaba en casa ni por el daño causado. Eso me enfurecía, pero me impulsaba a mantenerme firme, no para vengarme, sino para no dejar que me pasara por encima. En medio de toda esta tormenta legal y emocional, apareció Emma. La conocí de forma casual, en una librería local que frecuentaba cuando necesitaba escapar del ruido y el estrés. Estaba hojeando un libro de ciencia ficción, un género que siempre me había gustado, y justo en ese momento ella estaba al lado, mirando la misma sección. Comenzamos a hablar de autores y temas, y rápidamente descubrí que tenía una sensibilidad y una calidez que me reconfortaron. Emma era muy diferente a Caroline. Tenía una dulzura natural y una atención genuina hacia los demás que me sorprendió. Recordaba detalles pequeños de nuestras conversaciones, cosas que para otros podrían parecer insignificantes, pero que para mí demostraban que realmente escuchaba y se interesaba. Una tarde, mientras tomábamos un café, le confesé la verdad sobre mi divorcio. No esperaba compasión ni consejos, solo necesitaba desahogarme. Ella me escuchó atentamente, sin juzgar, con una empatía que hacía que me sintiera menos solo en todo esto. Entonces me dijo algo que no esperaba, pero que resonó profundo en mí. Al menos eres honesto con tu equipaje emocional. Esa frase sencilla fue un bálsamo para mi alma. No tenía que fingir ni esconder lo que sentía. Emma me ofrecía un espacio seguro, donde podía ser yo mismo, con todas mis cicatrices y miedos. Por primera vez en mucho tiempo, empecé a sentir una luz al final del túnel. Sentí que podía confiar de nuevo, y quizás, con el tiempo, volver a construir algo hermoso. Actualización. Después de semanas viviendo con la tensión constante de un divorcio tormentoso, creí que lo peor ya había pasado. Pero lo que sucedió después superó cualquier peor escenario que pudiera imaginar.
Desde que empecé a salir con Emma, Caroline mostró un comportamiento cada vez más errático y peligroso. No se conformaba con complicar el proceso legal o enviar mensajes hirientes. Su obsesión se volvió una amenaza real y tangible para mi seguridad y la de Emma. Durante meses, Caroline nos siguió a todas partes. Me enteré por amigos y vecinos que la habían visto rondando cerca de nuestra casa, en el trabajo y hasta en los lugares donde Emma y yo solíamos ir juntos. Su presencia inquietante se volvió una sombra que nos acechaba a cada paso. No entendía hasta dónde estaba dispuesta a llegar, pero la ansiedad crecía con cada día que pasaba. El día del ataque fue un viernes por la tarde. Decidimos ir a un centro comercial que frecuentábamos a veces para caminar, tomar un café y desconectarnos un poco de la presión que nos rodeaba. Estacionamos el coche y nos dispusimos a entrar, cuando noté un vehículo que parecía seguirnos. No le di mucha importancia al principio, pero conforme nos acercamos a la entrada, el mismo auto volvió a pasar cerca. En un momento, la situación se volvió aterradora. Caroline, al volante de ese auto, aceleró bruscamente hacia nosotros en el estacionamiento. No hubo tiempo para reaccionar. El vehículo embistió con fuerza a Emma, quien quedó atrapada entre el auto y un poste cercano. Sentí un miedo paralizante, un grito ahogado que no salió de mi boca mientras veía cómo Emma caía al suelo con una expresión de dolor intenso. El auto no se detuvo. Dio una vuelta y nos embistió de nuevo, como si quisiera asegurarse de hacer el máximo daño. En medio del caos, logré apartarme justo a tiempo para evitar ser alcanzado, pero Emma sufrió una fractura grave en una pierna, además de otras heridas menores. Llamé rápidamente a emergencias mientras sujetaba a Emma y trataba de calmarla, pero el shock era evidente en sus ojos. Las cámaras de seguridad del centro comercial captaron toda la escena. En los videos se veía a Caroline estacionada en el lugar antes del ataque, sentada en el auto, revisándose el maquillaje y respirando hondo, como si estuviera preparando algo meticuloso. Después, aceleró en dirección a nosotros 2 veces con intención clara y violenta. Las imágenes eran contundentes y no dejaron lugar a dudas, se trataba de un intento de asesinato premeditado. Cuando fue arrestada, Caroline perdió la compostura. Gritaba desde el asiento trasero del coche patrulla. «Llevas solo 1 año soltero y ya andas con esa». Esa frase quedó grabada en mi mente como la prueba definitiva del odio y la obsesión enfermiza que había desarrollado. En el juicio, su defensa intentó minimizar el acto, argumentando que perdió el control debido al estrés y la situación emocional. Incluso llegó a llorar ante los jueces, tratando de evocar simpatía. Pero las pruebas eran irrefutables, los videos de seguridad, los testimonios de testigos que la vieron rondando el área, los informes médicos de Emma y la evidencia de que había planeado el ataque con anticipación. Los jueces no se dejaron engañar. La condena fue contundente, Caroline fue sentenciada por intento de asesinato y puesta en prisión preventiva mientras se resolvía su caso. El alivio de saber que estaba tras las rejas no eliminó el trauma que Emma y yo tuvimos que enfrentar después. Emma pasó semanas en recuperación, con dolor físico y psicológico. Yo estuve a su lado, cuidándola y apoyándola en cada paso. A pesar de todo, esta experiencia nos hizo más fuertes. Nos unió aún más y nos enseñó que, aunque las heridas tardan en sanar, la justicia puede prevalecer. Actualización. El juicio contra Caroline fue un proceso largo y agotador, pero desde el inicio, las evidencias pesaron más que cualquier argumento que su defensa pudiera presentar. El intento de asesinato contra Emma no solo dejó secuelas físicas y emocionales profundas, sino que también se convirtió en la prueba más contundente de la verdadera naturaleza de Caroline. Durante las audiencias, el juez y el jurado escucharon testimonios detallados sobre el ataque en el estacionamiento, incluidas las grabaciones de las cámaras de seguridad que mostraban claramente a Caroline esperando, preparando su maquillaje y embistiendo 2 veces con intención de causar daño. Además, el informe médico de Emma dejó claro el alcance de sus lesiones, una fractura complicada en la pierna, múltiples contusiones y el impacto psicológico que sufrió. Los abogados defensores trataron de presentar a Caroline como alguien que perdió el control momentáneamente debido al estrés emocional provocado por la ruptura del matrimonio, pero fue inútil.
Las pruebas de la premeditación eran irrefutables y, más importante aún, la corte quiso enviar un mensaje claro: la violencia y el intento de asesinato no pueden ser minimizados ni ignorados. Finalmente, la sentencia fue dictada. Caroline recibió 12 años de prisión por intento de asesinato. Según las leyes aplicables y considerando el buen comportamiento que pudiera tener en prisión, existe la posibilidad de que salga en 10 años, pero la gravedad del delito hace que su libertad anticipada no sea algo seguro ni rápido. Además, el juez encargado del caso del divorcio fue contundente y firme: la corte no premia a intentos de asesinato con manutención o con bienes compartidos. Esta declaración hizo eco en la sala, dejando claro que Caroline no recibiría nada de lo que alguna vez pensó que podría reclamar. No obtuvo ni la casa que compartíamos, ni los ahorros que cuidadosamente protegí, ni ninguna pensión mensual. Sus planes y sus demandas quedaron completamente desbaratados ante la evidencia y la justicia. Por mi parte, esa resolución fue un cierre necesario, aunque la herida emocional seguía presente. Saber que Caroline estaba en prisión me dio un respiro, pero no borró todo el dolor y la traición que había vivido. Después de meses de recuperación, Emma finalmente comenzó a dejar atrás el miedo y el dolor. Su fortaleza me sorprendió y me inspiró. A pesar de las cicatrices visibles y las que nunca se ven, ella mantenía un espíritu indomable y un sentido del humor que iluminaba los días más oscuros. En una ocasión, bromeó conmigo mientras tomábamos café: vale la pena tener cicatrices si eso mandó a tu ex a prisión. Esa broma, cargada de ironía y de cariño, se convirtió en una especie de símbolo para nosotros, una forma de transformar el sufrimiento en fuerza. Ahora vivimos juntos en un apartamento nuevo, lejos del pasado y de los recuerdos dolorosos. Cada rincón está lleno de planes y sueños renovados. Hemos aprendido a valorar la tranquilidad, la confianza y el respeto mutuo. Emma y yo hemos decidido dar un paso más en nuestra relación y planeamos casarnos el próximo año. No se trata solo de formalizar algo que ya es sólido, sino de celebrar nuestra capacidad de superar adversidades y encontrar en el otro un compañero de vida. Miramos hacia adelante, conscientes de que la vida puede ser impredecible, pero confiando en que, juntos, podemos enfrentar lo que venga. Este capítulo ha sido, sin duda, uno de los más difíciles de mi vida, pero también uno de los que me ha enseñado el verdadero significado de la resiliencia y el amor genuino. Gracias a todos los que han leído hasta aquí y a quienes me han brindado apoyo y consejos. Si estás pasando por una situación similar, recuerda que no estás solo y que la justicia, aunque lenta, puede prevalecer.